A ver. Recording is on. Ya, el día de hoy es la clase número 7. Bueno, tener en cuenta que esta ya es la última clase referente a los temas, ¿no? Porque se ha completado ya la lista de temas que probablemente sean tomados en el examen. O bueno, que están estipulados más que todo en las guías para acceder a él mismo. Por lo tanto, recordarles que el día de hoy sería esta la última clase. Eh, para el día, a ver, yo creo que sí, hasta el día lunes máximo les haría llegar el Kahoot con una serie de preguntas de todo lo que hemos visto en mi asignatura, es decir, lengua y literatura. Ya, eh, para que ustedes por favor lo hagan, lo resuelvan a más tardar el día martes para yo poder revisar y ver en qué están fallando. De este modo, el día miércoles, que es la clase prácticamente ya final, les daría una retroalimentación sobre lo que las fallas que tengan y asimismo de los temas que ustedes crean convenientes o que haya dificultad más que todo. Eh, entonces sugiero que traten de ver los temas que en los que más tienen dificultad o hay problemas o no se ha entendido, entre otras situaciones, ¿no? Eso por una parte, Iker, sí está claro lo que vamos a hacer. Sí, profe. Ya, listo, ¿no? Entonces, hasta el día martes, por favor, resolver el Kahoot que les voy a enviar, hacer llegar con Rafael y tener en cuenta los temas, no sé, las partes que ustedes tengan problemas para volver a repetir, volver a explicar y que les quede súper claro. Asimismo, finalizado el día miércoles, les voy a enviar otros Kahoots para que continúen practicando hasta el día del examen. ¿Listo? Ya, ahora sí, empecemos. Bueno, igual, les he puesto una frase que dice, aprende todo lo necesario para que tu vida sea más feliz. Correcto, lo que sea necesario para ustedes, ¿no? Siempre lo que les haga felices, lo que les cause dicha, que les guste más que todo. A veces nos dedicamos a aprender cosas que son innecesarias o que no nos gustan, ¿no? Entonces les invito, les aconsejo que por favor se guíen bastante bien y tengan bien clara la meta o la carrera que ustedes vayan a elegir para que no se equivoquen y no cometan un error tan grave como ese. Entonces, que estén seguros, ¿no? De lo que van a estudiar, porque eso les va a hacer felices, porque eso les va a llenar de dicha y eso es a lo que ustedes o el sueño que siempre tuvieron. Ya, sin más, el día de hoy vamos a ver las ideas principales y las ideas secundarias, que ya es prácticamente lo último, ¿no? Considero que esta parte sí requiere bastante concentración, comprensión y práctica por parte de ustedes, porque si no leen es difícil comprender y entender correctamente los textos que, que les van a ubicar en el examen. Por eso les menciono, ¿no? Entonces, por favor, la práctica, tratar de leer. Siempre les he venido diciendo, por favor, lean. 5 minutos, dedíquense a la lectura. Eso les va a ayudar bastante. Ya, tenemos las ideas principales. Les he puesto un video, déjenme proyecto.
Iker se ve. Sí, profe, se ve. Ya. Listo, Iker, cuéntame, ¿qué entendiste al ver el video acerca de la idea principal? Profe, lo que se entiende en el video es que principalmente la idea principal es lo que el autor dice del tema. Ya, lo importante, ¿no? Como bien lo llamo, listo. Vamos a ver. Bueno, algo clave que hay que tener en cuenta es que dentro de los textos, para identificar ideas principales o ideas secundarias, va a haber más o menos una estructura como la de la imagen, que va a estar conformada por el título, idea principal, idea secundaria y el tema, que sería lo que engloba el total, ¿no? El total de la idea principal, idea secundaria y el título es el tema en general. Entonces, tener en cuenta bastante estas partes, esta estructura. No en todas va a existir estos componentes, ¿no? Muchas de las veces puede ser que solo exista una idea principal y no una idea secundaria. Entonces, es una referencia, más que todo. Si bien en el video nos dice que es lo más importante o lo principal, lo necesario, lo básico que quiere transmitir el autor, podríamos también decir que es el centro del cuerpo de un mensaje, ¿sí? O de lo que queremos comunicar. Es decir, que identifica el tema y plantea la idea más importante sobre él, ¿sí? Entonces, es el planteamiento de la idea más importante del tema. Por eso no hay que confundirnos en tema e idea principal. Ya vamos a ver. La pregunta principal que debemos hacernos para deducir la idea principal es, ¿de qué trata principalmente el párrafo? ¿De qué se trata? ¿De qué está hablando el autor? ¿Qué quiere transmitir? ¿Correcto? Con eso nosotros podemos fácilmente darnos cuenta de cuál es la idea principal dentro de un texto que puede ser literario o no. Tenemos unas características, ¿ya?
La UNA nos dice que las ideas principales buscan exponer el contenido más importante, como si bien su nombre lo dice. Por ello no puede suprimirse, ¿sí? Es decir, que si tú suprimes o eliminas la idea principal de un texto, este quedaría sin sentido, ¿correcto? Ya no tendría sentido, ya no tendría un orden ni nada. O sea, entonces la idea principal es la base del texto, principalmente. Posee autonomía y no depende de otros. Correcto. Al contrario de la idea secundaria que ya vamos a ver, esta idea principal no depende de nada. Sí, esta está sola, esta es la más importante y la más fuerte. Articula las oraciones del párrafo, correcto, para darnos un sentido o no darnos una comunicación de algo. A veces no es explícita, es decir, que no se encuentra precisamente en la lectura, sino más bien que debemos deducirla, ¿correcto? Entonces eso también hay que tener en cuenta, que muchas de las veces puede ser que no la encontremos tal cual en la lectura o en el texto, sino que nos toque deducir de acuerdo a la lógica y a la comprensión. Para descubrirla debemos preguntarnos de qué se trata principalmente un párrafo, ¿no? Como te mencioné, de qué se trata principalmente el párrafo es creo que la pregunta clave para poder encontrar estas ideas principales. A ver. Ya. Tenemos que diferenciar la idea principal y el tema. ¿Por qué? Porque muchas de las veces ahí está la confusión, que creen que la idea principal es el tema. No, el tema es lo grande, lo más grande, lo que le engloba a la idea principal. La idea principal es algo que está dentro del tema, ¿no? Pues la idea del tema que está dentro del mismo. Mientras el tema es de lo que se habla en el texto y puede explicarse en una palabra o un sintagma, no es necesario una oración, puede ser una palabra. La idea principal alude al enunciado o enunciados más importantes que el autor utiliza en su desarrollo del tema. ¿Listo? Se expresa a través de una oración o dos o nadas, precisamente bien escritas, bien estructuradas, y puede aparecer explícitamente en el texto o estar implícito, ¿no? Como te mencioné, en las párrafos, o puede que pero es importantísimo que se lea con calma, sí, pero de una forma ágil. Ejemplo, es un texto sobre las rocas en la tierra, sería el tema, ¿correcto? Es lo que engloba a este texto. Mientras que las rocas son los constituyentes de la corteza terrestre, vendría a ser más o menos la idea principal. ¿Listo? Es lo que se dice de las rocas en la tierra, que es el tema. Entonces, la idea principal, es lo que se dice del tema, lo importante, lo necesario, lo que se quiere transmitir. Hasta ahí, Iker. ¿Sí se me entiende? Sí, profe. Listo. Continuemos entonces. Comprobación de la idea principal. ¿Cómo podemos comprobar que esa es la idea principal y no nos estamos equivocando? Hay dos medios para asegurarse que la frase que se ha considerado como principal es la correcta, la verdadera. Primer medio. Si se suprime esa frase, el párrafo queda como cortado, incompleto, ¿sí? Si nosotros eliminamos, le sacamos, nos olvidamos de esta frase que consideramos principal, el texto o el párrafo va a quedar incompleto, no va a tener sentido. No parece claro el significado del párrafo como un conjunto. Como te mencionaba, queda incompleto, cortado, sin sentido. Si se suprime una frase secundaria, el sentido general del párrafo no se altera. Esa es la diferencia, ¿no? Entre la idea principal y la secundaria. La secundaria es muy posible que se la suprima, no va a pasar nada. Pero si suprimimos la idea principal,
obviamente todo se va a alterar y va a sufrir un cambio en lo que se quiere decir, en lo que se quiere transmitir y en lo que la esencia más que todo del texto. Otro medio para asegurarnos de que la frase es la correcta es que vayamos leyendo una por una las restantes frases del párrafo, es decir, las que no se consideró como principal, las que excluimos. Y antes o después de cada una de estas repitamos lo que consideramos como principal. Si su elección fue acertada, cada frase se relacionará de un modo natural con la idea central, formando ambas todo un todo lógico y coherente, ¿no? Entonces podemos hacer esto, ir leyendo cada una de las frases que hemos considerado que no son principales y antes o después de cada una de ellas repetir lo que se consideró como principal. Ver si tienen un sentido lógico y coherente. ¿Listo? Si falta algo de eso, entonces quiere decir que nos estamos equivocando y que debemos volver a replantearnos la respuesta. Hasta ahí, Iker, ¿tienes alguna pregunta? No, profe. ¿Sí está claro? Sí. Listo. Entonces, vamos con la práctica. Aquí está un ejemplo en el que dice, identifique la idea principal del texto. Pachacutic recibió a las mujeres y a los niños con piedad y mansedumbre. Les dijo que la culpa no era de ellas, las mujeres, ni aun de los pobres guerreros, conducidos a la sublevación y a la muerte, que los responsables únicos eran los soberbios y ambiciosos, curacas de los ayllus chancas, que habían tenido la audacia de creer que podían, derrotar a los hijos del sol. Nos dice que identificamos la idea principal. La opción correcta, Pachacutic dijo que ni las mujeres ni los pobres guerreros tenían la culpa. En este caso, podemos ver que la idea principal se encuentra explícita, ¿no? Entonces, se encuentra dentro del texto que estamos leyendo. Sí, tal cual, las mismas palabras. No fue necesario deducirla. Dentro de las opciones de respuesta nos dice, Pachacutic dijo que los únicos responsables eran los soberbios y ambiciosos curacas de los ayllus chancas. ¿Ya? Pachacutic recibió a las mujeres y a los niños con piedad y mansedumbre. Los curacas de los ayllus chancas habían tenido la audacia de creer que podían derrotar a los hijos del sol. Correcto, ¿no? De lo que quiere darnos a entender aquí principalmente es de que Pachacutic mencionaba que ciertos personajes eran los únicos culpables de la situación en la que se encontraban, más no otros personajes que no tenían nada que ver con la situación. ¿Ya? A ver, Iker, por favor, léela y me comentas tu respuesta. Ya. Léela sin silencio, no hay problema. Ya, tú la lees tranquilamente y de ahí me comentas, ¿sí? Como hemos venido trabajando, no hay problema. Ya, profe. Profe, creo que sería la primera. La A. Sí, la del turismo descontrolado podría acabar con las ruinas de Choquequirao. Listo, vamos a ver. Dice, identifica la idea principal del texto. Ya.
Más de 1.000 turistas caminan diariamente a lo largo de los senderos, escaleras y terrazas de granito que el pueblo inca construyó entre los picos sagrados de su imperio andino. Según la revista Rutas del Perú, los enormes bloques de piedra están peligrosamente erosionados y los templos del pueblo Choquequirao, una antigua ciudad incaica ubicada en el Cusco, en la provincia de la Convención, sufren bajo el polvo levantado por la construcción de nuevos hoteles. El artículo advierte que el turismo descontrolado podría acabar con uno de los más grandes tesoros arqueológicos del mundo y recomienda al gobierno peruano hacer cambios drásticos en el manejo del turismo de la región, al reducir el número de visitantes que recorren una distancia de 60 kilómetros durante 4 días. Opciones de respuesta: el turismo descontrolado podría acabar con las ruinas de Choquequirao. La revista Rutas del Perú realizó un artículo sobre el impacto del turismo en Choquequirao. La cultura inca construyó uno de los tesoros arqueológicos más importantes de los Andes. En Choquequirao, los turistas recorren 60 kilómetros durante 4 días. Ya. ¿Por qué tú, Iker, decidiste que la respuesta correcta es la A? Sería más que todo porque la primera oración me dice que más de 100 turistas caminan diariamente, entonces es un número bastante extenso y aparte si es que elimino la primera oración hasta el primer punto, no tendría tanto sentido el resto del párrafo, ya que no se entiende mucho que existe un turismo descontrolado, entonces creo que es más por eso. Ya. A ver, dice, la revista Rutas del Perú realizó un artículo sobre el impacto. Es más bien nos dice solamente quién lo hizo, ¿no? Entonces no es como que lo básicamente lo que se quiere transmitir. Ya, entonces la segunda, imposible porque nos dice, la revista Rutas del Perú solamente nos especifica o nos detalla quién hizo el artículo. Entonces no podría ser. La cultura inca construyó uno de los tesoros arqueológicos eh, más importantes de los Andes. Aquí, precisamente en el texto, no nos ubica nada de eso. Y la idea principal no es mostrar qué hicieron los incas. ¿Listo? ¿Y qué más dice? En Choquequirao, los turistas recorren 60 kilómetros durante 4 días. ¿Esto es más un complemento o es una característica o cómo lo hacen, no? Entonces, sí, aquí lo que precisamente nos quiere dar a entender o lo que nos quieren transmitir es que el turismo descontrolado podría acabar con las ruinas de este sitio, porque incluso nos menciona que por la construcción de nuevos hoteles se sufre bajo el polvo se sufre grandes problemas referentes al polvo y a la construcción. ¿Listo? Entonces sí, correcto. La respuesta ideal, correcta, es la A. Listo, Iker, por favor, igual lo mismo, ¿no? La lees con calma y me comentas tu respuesta. Ya, profe.
Profe, creo que sería igual a la letra A. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? Identifique la idea principal del poema. Mira, en este caso ya es un poema, ya no es un texto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta bastante eso, que no siempre van a ser solamente textos, qué sé yo, ensayos, documentos, cartas, sino que pueden ser poemas, canciones, etcétera, ¿no? Y de cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida, porque mi pensamiento lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando en tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Puntos, ¿no? Eso quiere decir que continúa. El poema incluso es más largo, pero solamente ocupado esta partecita. Dice, la voz lírica expresa el inmenso amor que siente por ella, es tan grande que quisiera ser y estar en todas partes solo por estar cerca de ella. Expresa los deseos que solo de lo que el yo lírico quisiera hacer cuando se reencuentre con el amor perdido. La voz lírica expresa que el viento envuelve a las personas de sonrisas y alienta para estar más cerca de unas de las otras. Y este poema expresa el amor a través de la descripción de la esencia de la mujer amada. A ver, ¿por qué descartaste la última? Que dice este poema expresa el amor a través de la descripción de la esencia de la mujer amada. Porque principalmente el poema se basa más que todo en el amor que expresa el autor hacia una mujer y no tanto la describe como tal. Entonces, por eso es que más me descarté por la primera. Ya, listo. Correcto, ¿no? Una descripción física, por decirlo de esa forma, no hay exactamente en este poema, entonces no era posible. Más bien lo que nos trata de dar a entender el poema es los sentimientos o el sentimiento de amor hacia una mujer. ¿Listo? En este caso podemos ver que la idea principal no se encuentra precisamente bien clara dentro del poema. No fue como el anterior, que sí estaba tal cual las palabras o las frases dentro de la lectura, sino que en este caso nos tocó más o menos tratar de deducir. ¿Listo? Entonces, eso son dos de las características también de las ideas principales, ¿no? Que pueden ser estar explícitas o implícitas en el texto. Correcto, Iker. Lo mismo, ¿no? Esto es vuelta a un cuento. Por favor, lo mismo, leer y me comentas. Ya, profe. Profe, creo que sería la segunda.
A ver, la segunda me dices, ¿no? La B. Vamos a ver cuál es. Ya. Dice, identifique la idea principal del cuento. Ya, como te dije, igual puede estar en cualquier tipo de texto, ¿no? Tanto literario o no literario. Y nos pueden pedir que identifiquemos estas ideas. En el jardín de Arlington, colegio de señoritas, hay dos estatuas, la de la fundadora y la del profesor más famoso. Cierta noche, todo el colegio dormido, una estudiante traviesa salió a escondidas de su dormitorio y pintó sobre el suelo, entre ambos pedestales, huellas de pasos. Leves pasos de mujer, decididos pasos de hombre que se encuentran en la glorieta y se hacen el amor a la hora de los fantasmas. ¿Ya? Después se retiró con el mismo sigilo, rodeándose por adelantado, a esperar que el jardín se llene de gente. Las caras que pondrán cuando el día siguiente fue a gozar la broma, vio que las huellas habían sido lavadas y restregadas. Algo sucias de pintura, le quedaron las manos a la estatua de la señorita fundadora. Seleccioné una. Las estudiantes del internado son muy bromistas y no le temen a los fantasmas de la señorita fundadora ni el del profesor más famoso. La estudiante fue sorprendida porque el fantasma de la señorita fundadora borra las huellas que delatan su amor y el amor del profesor más famoso. El fantasma de la señorita fundadora dejó huellas en sus manos para que asuste a la señorita estudiante. Y el fantasma del profesor más famoso en el cuento es menos famoso porque no cuida de lo que puede pasarle, de lo que puede pasar a la señorita fundadora. Listo, ¿por qué te fuiste, Iker, por la segunda, por la B? Principalmente porque las otras tres opciones no concuerdan mucho con la esencia de todo el cuento. Ya, en este caso, ¿se dedujo o la encontraste tal cual dentro del texto? ¿O deduciste? Se deduce porque al final dice que las manos de la estatua quedan sucias, entonces por ende se sobreentiende que es quien borra las huellas. Correcto, sí. En este caso, sí. Es lo que nos quiere dar a entender, ¿no? Entonces, eso principalmente era la idea aquí que nos querían dar a entender en el texto, en este cuento, en este caso. Correcto. Ya. Y vamos con el último ejercicio de ideas principales, por favor, y que es lo mismo, ¿no? Profe, creo que sería la opción B. Ya, vamos a ver. Dice, identifique la idea fundamental del texto. Yo ejercí antes la medicina en Huamajaca. Una tarde me trajeron a un niño lastimado. Se había caído por el precipicio de un cerro. Cuando para revisarlo le quité el poncho, vi dos alas. Las examiné, estaban sanas. Apenas el niño pudo hablar, le pregunté, ¿por qué no volaste? Me dijo al sentirte caer. Volar, me dijo, volar para que la gente se ría de mí. Ya identifique, ¿no? Lo que nos quiere decir el texto o la idea principal es, en este caso también puede ser idea fundamental o idea principal, ¿no? No precisamente les ponen como idea principal, sino también como idea fundamental. Evidenciar que los niños poseen alas escondidas en sus espaldas, precisamente no, y eso se saldría bastante del contexto, ¿no? Vivir preocupado de opiniones ajenas puede ser nocivo, ¿ya? Surcar los cielos es una tarea para infantes osados, ya, eso no precisamente porque pienso yo que la idea o el consejo o la referencia que nos quiere dar no es acerca de los infantes osados.
Y por último dice, evitar que las personas se burlen de los otros es muy importante. Listo, tú me dices que escoges la B. ¿Por qué escogiste la B, Iker? Porque principalmente nos está dando un contexto en el cual un niño cayó por el precipicio, entonces se lo sobreentiende como, y bueno, al final también nos dice que para que se rían de él, entonces como que la moraleja se puede decir, o el doble sentido que existe es que el vivir preocupados por las opiniones de los demás puede resultar peligroso o tal vez tóxico en este caso, que puede llegar a que el niño caiga al precipicio incluso teniendo alas. Correcto, ¿no? Esa es la moraleja, como tú bien lo dices, o el consejo, o lo que nos quiere dejar o el mensaje que nos quiere dejar, perdón, este texto, ¿ya? Entonces, sí, en efecto, esa es la respuesta correcta. Ya, y que hasta ahí, ¿qué tal? ¿Sí está fácil? ¿Qué nos entendió? ¿O podemos continuar con las ideas secundarias? No, sí, sí le entendí, profe. Ya no hay ninguna pregunta, algo que te quede inconcluso. Bueno, sí, profe, una pregunta. Tal vez cuando se presentan textos científicos o algo así, también se podría identificar la idea principal porque vi que en algunas preguntas se están utilizando eso, entonces no sé si es que Sí, también. sí, en efecto, como te decía, las ideas principales, fundamentales o secundarias incluso, les van a ubicar en diferentes tipos de textos, no solamente, qué sé yo, en textos narrativos, sino que pueden ser de tipo científico, cuentos, poemas, canciones, etcétera, ¿no? Pero siempre va a ser la misma regla. Lo que quiere transmitirnos el autor, lo importante del tema, la idea fundamental, lo más acertado, que hay que tener en cuenta que sin esa idea principal, si le quitamos del texto, este texto quedaría sin sentido, sin razón. Entonces creo que la esencia no cambia. Lo que sí va a cambiar, sí que les pongan en diferentes textos. Como tú bien dices, pueden ser científicos, de tipo científico, tipo narrativos, una canción, un poema, un cuento. Entonces hay que tener en cuenta bastante eso, pero con que tú tengas claro de qué se trata y cuál es la forma para deducirla, no creo que tengas problema alguno. Eso, Iker. De ahí, sí, sí es factible hacerlo. Posiblemente también les pongan, pero con que tú tengas claro la esencia o lo que es la idea principal, la idea secundaria, la tesis, que ya vimos en la clase anterior, creo que no tendrías mayor dificultad en ello. No sé, dime tú, o tú le ves un poco más complicado en eso en los textos científicos. No tanto así como complicado, pero sí vi por ahí que habían unas dos que tres preguntas que habían puesto textos científicos, entonces ya como que se complicó un poco más por el hecho de las palabras técnicas y todo eso, entonces por eso Ya, pregunta. claro, por las palabras técnicas. En eso también juega bastante el rol de saber significados, ¿no? De ampliar nuestro vocabulario, porque si nos encontramos a veces palabras que no conocemos, entonces ahí también se va a complicar bastante la situación de poder saber de qué se trata el texto. Sí, entonces igual, lo mismo como les decía, para las analogías, para los sinónimos, para los antónimos, tratar de ir identificando vocabulario. Lo que no se entiende, directo consulto y voy razonando, porque no hay más ejercicios para poder practicar más que todo la parte de vocabulario, de conceptos, de diferentes palabras, ¿sí? Entonces, creo que eso sería el, la, el consejo o la recomendación para que
se les haga más fácil, ¿no? Por eso igual les comentaba, por favor lean. Cuando uno lee, se encuentra palabras que muchas de las veces nunca había visto. Entonces, esas palabras se anotan y se va averiguando de qué se trata, cómo es esto. Ah, ok, entonces esto ha sido, sí, por eso. Entonces, ahí poquito a poquito vamos ampliando nuestro vocabulario, teniendo un léxico más variado y posiblemente eso nos va a ayudar a tener un buen resultado al momento que tengamos que dar el examen. ¿Sí, Iker? Eso, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que te sucede? No, profe, no, nada más. Esa era la única como duda que tenía, pero igual ya creo que practicando también, leyendo un poco más lo que son textos científicos, creo que sí se logra entender. Sí, más que todo, como te digo, encontrar, ¿no? Leer esto y sacar las palabras que no se entiendan. Con eso yo creo que la práctica es bastante importante en esto, más que todo para la lectura, porque si una persona no lee en su vida leído, imposible que pueda deducir o comprender algo. ¿Ya? Entonces, eso. Bueno, entonces vamos a terminar con las ideas secundarias, que ya es lo final y es algo más fácil. Las ideas secundarias son las que sirven de complemento, ¿sí? Para la idea principal. Aporta más detalles a esta, características, detalles, cosas que se quieran adicionales a lo que se está aportando con la idea principal. Las descripciones suelen ser ideas secundarias, ¿sí? Siempre que nosotros veamos que están describiéndonos algo, nos están detallando, mostrando en palabras, eso es una idea secundaria. Creo que es mucho más fácil que la idea principal, porque es fácil, ¿no? Si nos dicen que están hablando de una niña y nos empiezan, es que la niña tiene el cabello negro, largo, es bonita, tiene bonitos sentimientos, etcétera. Nosotros precisamente cuando nos digan es bonita, tiene buenos sentimientos, podemos de una darnos cuenta que esa es la idea secundaria. Sí, lo adicional a la idea principal. Algo para darle más sentido, no más sentido, sería para aclarar aún más la idea principal. De eso se trata la idea secundaria. ¿Qué más nos dice? Algo muy importante a la hora de diferenciar ideas principales de secundarias es que la primera tiene sentido por sí sola, como te mencionaba, ¿no? La idea principal por sí sola, así le quites lo que le quites, va a tener sentido. No le hace falta poner más. Las ideas secundarias son el plus o lo adicional. ¿Listo? Entonces, lo contrario, ¿no? Las ideas secundarias, si tú les quitas, si en las ideas principales tú les quitas algo, estas van a quedar sin sentido. En cambio, si a la idea principal le quitamos la idea secundaria, esta va a quedar igual, no va a haber problema alguno. ¿Listo? O sea, las ideas secundarias son algo ya que no tienen tanta importancia como la idea principal. Si uno se eliminara todo un párrafo y solo se quedara con la idea principal, la frase resultante tendría sentido, como te digo. Si eliminamos todo lo que le sobre a la idea principal, sigue teniendo sentido, sigue teniendo razón y sigue tratando de decirnos algo. Sin embargo, con las ideas secundarias no ocurre lo mismo, ya que están subordinadas a las principales. Sin idea principal no existe idea secundaria, porque no tendría de qué hablar la idea secundaria, ¿no? Entonces, sin idea principal no existen ideas secundarias. Sin idea secundaria sí va a existir idea principal. La idea principal es lo más importante dentro de un texto. ¿Ya? Hasta ahí sí está claro. ¿Y qué? Sí, profe. Listo. Dice, características de las ideas secundarias. Estas ideas secundarias tienen menor importancia que la idea principal, como te decía. La idea principal es lo más importante. Si ponemos en un rango de jerarquía, la idea principal va a estar al principio y luego van a estar las ideas secundarias. Estas ideas amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal.
como te decía, características, detalles, descripciones, demuestran, ejemplifican o amplían información adicional referente a la idea principal. Carecen de autonomía, es decir, dependen de la idea principal. La idea principal tiene autonomía, es la que lidera, mientras que la idea secundaria necesita precisamente de la idea principal para poder existir. Se articulan a la idea principal del párrafo. Como te decía, están ahí, ¿no? En conjunto. De la idea principal van a ser la idea secundaria. Aquí tenemos un ejemplo o una imagen que nos demuestra la idea principal y la idea secundaria. La idea principal. Los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. La idea secundaria. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos nos la fabricamos. ¿Listo? Sí, esto es un complemento, es decir, nos da una explicación adicional o por qué decimos que nosotros somos heterótrofos. ¿Viste? Entonces es adicional, es la explicación a lo que nos está diciendo la idea principal. Si le quitamos la idea principal, esto quiere decir, no sabríamos de qué nos están hablando. ¿Listo? Entonces, aquí está la dependencia que existe entre la idea secundaria y la idea principal. Esa dependencia fuerte y necesaria y con la que únicamente va a ser posible que exista esta idea secundaria. Listo, Iker. Hasta ahí sí está fácil, sí se entendió las ideas secundarias. Sí, profe, sí se entiende qué son las ideas secundarias. Ya, listo, no hay ninguna pregunta hasta ahí. No. Ya, entonces, ya. Entonces vamos con los ejercicios. ¿Qué nos dice? Identifique la idea secundaria del siguiente fragmento. Por la acción militar adopta dos formas distintas. Pero la acción militar, adopta dos formas distintas, la del ataque y la de la defensa, que son muy diferentes y de fuerza desigual, como mostraremos más adelante con detalle. La polaridad reside, pues, en que ambos bandos guarden una relación, como es la decisión, pero no en el ataque o en la defensa mismos. Si uno de los comandantes en jefe deseara posponer la decisión, el otro debería acelerarla, pero por supuesto, solamente en la misma forma de conflicto. Si a A le interesara no atacar a su oponente inmediatamente, sino 4 semanas más tarde, el interés de B se centraría en ser atacado inmediatamente y no 4 semanas más tarde. Se trata de una oposición directa, pero no se desprende necesariamente de ello que a B le beneficie atacar a A de inmediato. Evidentemente es algo muy distinto. Opciones de respuesta. La respuesta correcta es la A, ¿no? Que dice, en la guerra, si uno de los comandantes en jefe deseara posponer la decisión, el otro debería acelerarla. B, si a A le interesara atacar inmediatamente, B desearía no ser atacado. La acción militar toma dos formas, la de defensa y la de ataque. En la guerra se trata de que no haya oposición directa, correcto, ¿no? Aquí en este caso podríamos identificar a la idea principal como la acción militar tiene dos formas de defensa y de ataque. O también, sí, esa sería la idea principal, ¿no? Entonces, al saber esto, nosotros podríamos identificar la idea secundaria, que en este caso nos dice que es en la guerra, si uno de los comandantes en jefe deseara posponer la decisión, el otro debería acelerarlos, ¿no? Es una aclaración o una explicación a la acción militar o al conflicto que nos ponen en el fragmento. ¿Listo? Entonces, eso. Lo mismo, Iker, por favor, lee y me comentas, ¿no? Ya, profe.
Profe, creo que sería tal vez la D. A ver, ahora sí, ¿se me escucha? Sí, profe, sí se le Ya, escucha. listo. Me dices que es la D. Veamos qué dice. Identifica la idea secundaria, en el siguiente fragmento. La lingüística tiene conexiones muy estrechas con varias ciencias. Ya, la lingüística, ¿no? En primer lugar, nos habla precisamente de la lingüística, que dice, unas que les dan datos, otras que se los toman. Ya, los límites que las separan de ellas no siempre se ven con claridad. Por ejemplo, la lingüística tiene que diferenciarse cuidadosamente de la etnografía, la prehistoria, donde el lenguaje no interviene más que a título de documento. Tiene que distinguirse también de la antropología, que no estudia al hombre más que desde el punto de vista de la especie, mientras que el lenguaje es un hecho social. Y aquí está haciendo una comparación, ¿no? Pero tendremos entonces que incorporarla a la sociología. ¿Qué relaciones existen entre la lingüística y la psicología social? En el fondo, todo es psicológico en la lengua, ¿ya? Incluso sus manifestaciones materiales y mecánicas, como los cambios fonéticos, y puesto que la lingüística suministra a la psicología social tan precisos datos, ¿no formará parte de ella? Estas son cuestiones que aquí no hacemos más que indicar para volver a tomarlas luego. Opciones, ¿no? La lingüística tiene conexiones muy estrechas con varias ciencias. Ya eso sería más como una conclusión. ¿Existen límites definidos para la lingüística y las demás ciencias? Ya, existen límites definidos para la lingüística y las demás ciencias. Ya, una característica podría ser. Todo es psicológico en la lengua, incluso sus manifestaciones materiales y mecánicas. Ya. Y la lingüística se asemeja a la etnografía y a la prehistoria. Listo. ¿Por qué escogiste la de Icar? Profe, eso mismo le quería decir. Ya desistí porque ya volví a leer otra vez y creo que Ujú. sería la C. Ya. A ver, ¿por Eh, qué la sé? porque sobre todo nos está diciendo que una característica de la lengua, que todo es psicológico, sobre todo cómo se manifiesta en cuanto a los hechos materiales y su estructura mecánica como tal. Entonces, creo que sería más esa una característica de la lingüística o de la lengua, al igual que la opción B, que es otra característica, pero siento que la C es como que más, recalca más sobre el texto. Ya, correcto, ¿no? Sí, la B podría, pero la que más se acerca y la que más tiene palabras tomadas del mismo fragmento del texto es la C. Todo es psicológico en la lengua, incluso sus manifestaciones materiales y mecánicas. Listo. Nos está dando una característica acerca de la lingüística, ¿no? Porque el tema principal, no, tema principal sería la idea principal, nos habla acerca de la lingüística, por eso igual nos hace énfasis con una comparación con otras ciencias, sí, con otras ciencias. Entonces la respuesta correcta es la C. Como tú bien lo dices, todo es psicológico en la lengua, incluso sus manifestaciones materiales y mecánicas, ¿ya? Eso es un adicional que está dándonos para poder entender precisamente a la lingüística, ¿no? Correcto. Ya. Lo mismo, Iker, por favor, las lee y me avisas.
Profe, creo que sería la C. A ver, dice, identifica la idea secundaria. Un texto se denomina descriptivo cuando explica cómo es alguien, un sentimiento, un animal o un objeto, ¿ya? El tema el tema en este caso sería el texto descriptivo, ¿no? En este tipo de textos pintamos con palabras, definimos las características de aquello que describimos. Listo, ¿no? Esa podría ser la idea principal, que porque está dándonos a entender acerca de este tema. Y dice, existen dos tipos de descripciones según intervenga, a ver, perdón, si según intervenga o no la visión personal del que escribe el texto. Científica se informa con precisión las características físicas de lo descrito, y literaria si la descripción es personal. Aquí intervienen los sentimientos y pensamientos de quien escribe. A. Un texto se denomina descriptivo cuando explica cómo es alguien. Sí, no precisamente, eso es más un concepto o algo que nos está dando a entender principalmente, que dice, la descripción científica informa con precisión las características. Ya, eso está, no nos trataría de dar mucha información. Existen dos tipos de descripciones, científica y literaria, correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema o la idea principal es este tipo de textos, los textos descriptivos. Entonces, algo adicional o algo que necesariamente tenga que estar ligado con la idea principal es esta, ¿no? Existen dos tipos de descripciones, científica y literaria. Es la clasificación que nos da acerca de lo que se quiere decir en el texto. ¿Y qué más acá nos dice la última opción? El poeta usa la descripción científica, objetiva y precisa. Aquí no nos habla nada de poetas, entonces no, esta estaba negadísima, esta es más una pregunta distractora, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la C, correcto. Ya, y pues tenemos el último ejercicio, Iker, por favor. Listen, buenas tardes, soy Emily. Hola, Emily. Perdón, pero es que tenía cita médica y recién llego, entonces ahorita me conecté. Ya, a ver, bueno, ya acabamos con Iker el último ejercicio y te hago un breve resumen de lo que hemos visto. ¿Listo? Ya. Profe, ¿Ya? creo que la respuesta sería la D. O sea, estoy entre la D y tal vez la C. Ya, vamos. Pero el hecho es que la mayor parte de los test de personalidad existentes entonces habían sido concebidos para fines completamente diferentes. Ya. Nos está hablando acerca de unos test, ¿no? De unos test en psicología, test de personalidad.
como el diagnóstico de trastornos psicológicos, por ejemplo, y en este sentido eran predictores escasamente fiables del desempeño laboral. También hay que decir que en este sentido el cociente intelectual no es una medida infalible, ya no es una medida infalible, porque es muy frecuente que las personas que posean un alto cociente intelectual no desempeñan adecuadamente su trabajo y que quienes tengan un cociente intelectual moderado lo hagan considerablemente mejor. Listo, tú me dices entre la D y la C. La C. El cociente intelectual no es una buena medida fiable. Ya, no es una buena medida fiable. Ya, sí nos hablaba acerca de eso. Y la D. El cociente intelectual va menguando de acuerdo a los test de personalidad. Nos habla acerca de algo de menguar, más o menos, o sea, está implícito en el texto, acerca de que el cociente intelectual va menguando de acuerdo a los test de personalidad. Tal vez como tal no, pero sí se podría sobreentender que tal vez el cociente intelectual cambia dependiendo del test de personalidad que cada persona realice. Entonces, también se ve afectado al momento de desempeñar un trabajo. Entonces, por eso es más que se puede asociar con que va menguando de acuerdo a los test de personalidad. Ya. Bueno, en este caso hay que tener en cuenta que las ideas secundarias van a estar totalmente expuestas, ¿no? En el texto. Cuando es una idea principal, sí, podemos deducir. Sí es factible deducirla cuando no está claramente estipulada en el texto. Pero en el caso de las ideas secundarias no van a ser ideas deducidas o que nosotros lleguemos a razonar. ¿Ya? Porque como bien te lo dije, las ideas secundarias son el complemento o el plus para poder entender un poquito mejor a la idea principal. Entonces, la respuesta correcta sí, o sea, estabas dudando entre la C y la D, pero al decirte que las ideas secundarias se encuentran totalmente visibles en el fragmento, la respuesta correcta es la C. El cociente intelectual no es una buena medida fiable. ¿Listo? Entonces ahí, esa sería la respuesta correcta. La C, sí, podríamos entenderlo, pero en el caso de las ideas secundarias no va a ser posible que las deduzcamos, sino que van a estar totalmente expuestas para que sean un plus, un adicional a las ideas principales. ¿Listo, Iker? Sí, profe. Ya. Entonces, hasta ahí, Iker, ¿tienes alguna duda? ¿Estuvo claro? ¿Que quedó algo inconcluso? No sé. Cuénteme. Sí, profe, una pequeña pregunta acerca de las ideas secundarias. ¿Ya? Las ideas secundarias siempre que van a estar expuestas en el texto o, como dijo usted, tal vez en este caso, en este texto, no se razona como tal la idea secundaria, pero tal vez si es que me da otro tipo de respuesta, o sea, de opciones de respuesta, tal vez no sé, porque eso me dejó un poco dudando si es que se analiza o no la idea secundaria como tal. No, la idea secundaria no se analiza, Iker. Como te mencionaba, la idea principal sí puede estar presente o no, y sea necesario deducir como en los ejercicios que hicimos. Pero en el caso de las ideas secundarias eso no va a ser posible, porque estas ideas secundarias se supone que expresan detalles, características, te ayudan a comprender mejor a la idea principal. Y si tienes que tú deducirla, entonces ya no sería un adicional o no estaría conectada a la idea principal. ¿Listo? Por eso es más. De ahí en general siempre te van a poner o siempre va a ser la regla general que la idea secundaria, perdón, esté expuesta. ¿Listo? La idea secundaria. La idea principal es así. Puede ser que tú la veas tal cual en el texto, en las opciones de respuesta, o puede ser que tengas que tú deducir de acuerdo a tu comprensión y entendimiento del texto. ¿Ya? Pero la idea secundaria no. La idea secundaria va a estar ligada precisamente al texto, a la idea principal y va a estar plasmada para que tú puedas guiarte mejor. Se supone que es una ayuda, ¿no? Un plus
algo adicional que le complementa a la idea principal. Es algo para que tú comprendas mejor, entiendas mejor de lo que te están hablando. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Listo, Icar, ya. Entonces, vamos a hacer el repaso. Les voy a hacer un pequeño resumen a las chicas para que no se queden fuera de la clase. Ya faltando unos minutitos. Hoy vimos, chicas, las ideas principales y las ideas secundarias. Como le mencionaba Iker, esta es la última clase que veríamos temas ya completos o que van a tomarles en el examen. El día miércoles es la última clase y en esta clase vamos a hacer solamente una retroalimentación sobre los temas que hayan quedado inconclusos. Por eso, vuelvan a repasar, vuelvan a ver y el día miércoles que tenemos la clase, por favor, comentarme lo que quedó inconcluso, lo que no todavía hay fallas. Y para repasar, asimismo, yo hasta el día domingo, lunes, les enviaría un Kahoot con preguntas, varias preguntas de todos los temas que hemos visto en el área de lengua y literatura. Por favor, realizarlo, como les digo, hasta el día martes para que yo pueda ver los resultados y también de ello explicarles nuevamente el día miércoles y volver a reforzar. Ya con esa clase del día miércoles, yo les enviaría otros Kahoots para que ustedes puedan practicar hasta el día del examen y no se olviden. Asimismo, también las diapositivas les voy a hacer llegar ese día, ¿no? Con los Kahoots para que, qué sé yo, puedan volver a repasarse, sigan practicando, más que todo sigan practicando, porque a veces la mente es frágil y se olvida y eso creo que va a ser el mayor problema. Entonces, practiquemos, ¿no? Ya no falta mucho. Eso, chicas. La clase del día miércoles, me imagino que así va a ser a la hora de siempre, que es a las 5, ¿no? Por favor, tratemos de ser puntuales ese día. Como ya es la última clase, para alcanzar con todos las dudas que ustedes tengan más que todo, ¿no? El día de hoy, bueno, porque tuvimos ese cambio en el horario, creo que se les dificulta un poquito. Entonces, el día de hoy, como les mencioné, vimos las ideas principales y las ideas secundarias. Las ideas principales, o bueno, la esencia o la estructura para encontrar o en las que se van a estar inmiscuidas las ideas principales y secundarias va a ser esto, ¿no? Tener un título, la idea principal, la idea secundaria, que va a ir al lado o abajo de la idea principal, y a un tema, ¿no? El tema es lo grande, lo que engloba el título, a la idea principal y a la idea secundaria. La idea principal es el centro del cuerpo de un mensaje, es decir, identifica el tema y plantea la idea más importante sobre él, lo que nos quiere decir el autor o lo que nos quiere decir el texto, ¿no? La esencia o el objetivo para que el lector entienda. Por eso es importante que siempre al momento de identificar la idea principal nos preguntemos, ¿de qué trata principalmente el párrafo? Cuando nosotros hagamos esta pregunta nos vamos a responder y esa va a ser la respuesta correcta para deducir una idea principal. ¿Ya? Las características de las ideas principales son que exponen el contenido más importante, lo más esencial, lo que se quiere transmitir o entender o que el lector entienda, ¿no? Por ello no puede suprimirse. La idea principal, si nosotros suprimimos o eliminamos la idea principal, el contenido o el texto va a quedar sin razón alguna, va a quedar al vacío, incompleto, no se va a entender y va a perder totalmente el sentido. Esta posee autonomía, no depende de otras. Ya vamos a ver. La idea principal no va a depender de nadie, la idea principal va a estar ahí sola y sola va a dar a entender mucho, ¿ya? No necesita más.
La idea principal articula las oraciones del párrafo, listo, para que tenga un significado o una expresión correcta, ¿no? A veces no es explícita y se tiene que deducir, como bien mencionaba Iker. Puede ser que la idea principal no esté totalmente visible o clara dentro de las palabras o de las letras que encontremos en el texto. Entonces tengamos que acudir a la deducción, a lo que nos quiere decir o nos trata de decir el texto. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esa característica, ¿no? Que esta puede ser explícita o estar implícita en el texto. Listo. Y tenemos, hay que tener en cuenta bastante que el tema no es lo mismo que la idea principal y que muchas de las veces en eso se pueden confundir. La diferencia es que el tema es de lo que se habla en el texto, es decir, lo general, no lo grande. Y puede explicarse en una palabra o en un sintagma. No es necesario que tenga muchas palabras, sino que puede estar en una palabra. En cambio, la idea principal necesita varias palabras o ser una oración para poder ser comprendida. La idea principal alude al enunciado o enunciados más importantes que el autor utiliza en su desarrollo del tema. Esto, ¿no? Es lo que nos quiere tratar de decir el autor. Se expresa a través de una oración o dos coordinadas y que puede aparecer explícitamente en el texto o estar implícitamente, como les mencionaba. La idea principal obligatoriamente va a ser en una oración o dos o más. En cambio, el tema puede ser una palabra y ya. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Por favor, tener en cuenta para no equivocarse. El ejemplo que nos da en un texto sobre las rocas en la tierra sería el tema. Mire, aquí, o las rocas, no solamente las rocas. Mientras que las rocas son los constituyentes de la corteza terrestre. Vendría más o menos esa la idea principal. Es lo que nos quiere decir acerca de las rocas, ¿no? La idea principal. ¿Cómo podemos comprobar que estamos eligiendo la idea principal correctamente? Hay dos medios. El primer medio es que si nosotros llegamos a suprimir esa frase, la idea que consideramos principal, el párrafo queda como cortado, incompleto, sin sentido, ¿no? No va a aparecer claro el significado del párrafo en conjunto. Va a quedar totalmente incompleto, como nos dice aquí. Si se suprime una frase secundaria, el sentido general no se altera. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre la idea principal y la idea secundaria. Si nosotros quitamos una idea secundaria, no va a alterarse nada. Pero si nosotros quitamos la idea principal, ahí se va a alterar el contenido. Y tenemos un segundo medio, que vayamos leyendo una por una las restantes frases del párrafo, es decir, lo que no consideramos como principal. Y antes o después de cada una de ellas, repitamos lo que consideramos como principal. Si su elección fue acertada, cada frase se relacionará de un modo natural con la idea central, formando ambas un todo lógico y coherente. La que no tenga un sentido lógico y coherente no es. ¿Listo? Entonces esas son unas pequeñas ayudas que les podrían servir para identificar la idea principal. Bueno, con que hemos hecho una serie de ejemplos que ya igual les voy a hacer llegar los Kahoot para que ustedes vayan, unos ejercicios, perdón, para que vayan practicando, ¿no? Y tenemos las ideas secundarias, que son el complemento a las ideas principales, ¿no? La idea secundaria es la que sirve de complemento para la idea principal, aporta más detalles a esta, ¿sí? Es un complemento, algo adicional. No es algo que esté estipulado por regla general, que tenga que estar ahí, no. Si no se desea, pues no van a estar, no van a encontrar si no es necesario ponerlas. Las descripciones suelen ser ideas secundarias, correcto, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con descripciones, detalles, características, esas son ideas secundarias. Algo muy importante a la hora de diferenciar las ideas principales de secundarias es que la primera tiene sentido por sí sola, como les decía. La idea principal solita tiene sentido, ya no le hace falta nada más, pero si deseamos ampliar
el contenido o que el lector entienda mejor, pues le añadimos las ideas secundarias. Pero las ideas secundarias no, si están solas no van a tener sentido, ¿sí? Porque dependen netamente de las ideas principales. Si uno eliminara todo un párrafo y solo se quedara con la idea principal, la frase resultante, tendría bastante sentido. Como les decía, no necesita nada más, tendría sentido y estaría completa. Sin embargo, con las ideas secundarias no ocurre lo mismo, ya que están subordinadas a las principales, ¿no? Dependen de la idea principal para existir. Sin idea principal no existen ideas secundarias. Hay que tener en cuenta eso, por favor. Características de las ideas secundarias. Tienen menor importancia que la idea principal, correcto, ¿no? La idea principal es lo primordial o lo importante dentro del texto. Las ideas secundarias son el plus, el adicional, la ayuda, para que se comprenda mejor, tal vez se complete, qué sé yo, pero nada más. Las ideas secundarias amplían, ejemplifican o demuestran algo en la idea principal. Nada más. Características, ejemplos, detalles, explicaciones, etcétera, ¿no? Estas carecen de autonomía, pues dependen, como les dije, la idea secundaria depende netamente de la idea principal. Cuando no hay idea principal, no va a haber idea secundaria, pero sí puede haber idea principal sin existir ideas secundarias. ¿Listo? Solo la dependencia es de las ideas secundarias a las ideas principales, no al revés. Y se articulan a la idea principal del párrafo. Como les dije, no, están netamente ligadas y van a ir después de la idea principal. Aquí está un ejemplo. Idea principal, los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos, ¿no? Nos están hablando de los seres humanos y de aspectos de nutrición, ¿no? Idea secundaria, esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos nos las fabricamos. Es la explicación a la situación que acá nos pone en idea principal de que los seres humanos son heterótrofos, ¿no? Entonces es una explicación adicional. Si nosotros le borramos la idea principal y le dejamos solo esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres, no vamos a saber de qué están hablando. Entonces no tendría sentido. ¿Ya? Esa es la dependencia que tiene, netamente con la idea principal. Pero si nosotros le quitamos la idea secundaria, seguiríamos sabiendo que los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. No sabríamos a qué se refiere con heterótrofos, pero la idea o lo que se quiere transmitir llegaría correctamente. Entonces, la idea secundaria solo sería la explicación en este caso, ¿no? Eso, chicas, no sé si tienen alguna duda o si quedó claro acerca de las ideas principales y las ideas secundarias. Ustedes que se incorporaron al último, cuéntenme. Les escucho. Sí, Lisa. ¿Ya? Helen, si me puede escribir en el chat si entendió o no. Bueno, eso, chicas, en general, entonces el día, yo más tardar creo que el lunes, sí, lunes o martes, sí, lunes, ya les haría llegar el Kahoot, ¿no? Con las preguntas de la temática, del lenguaje, para que ustedes practiquen y veamos, ya sería una evaluación final, por decirlo de esa manera. Así yo podría entender qué temas quedaron tal vez inconclusos o no se entendieron y explicarles un poquito mejor el día miércoles, ¿ya? Entonces el día miércoles yo les vería para la retroalimentación. Si entienden, por favor, ese día hacérmelo saber, ¿no? Y con gusto yo les vuelvo a explicar y no hay ningún problema. Y eso, chicos, entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, nos veríamos ese día. Que les vaya súper bien y les dejo para que se conecten la siguiente clase con la profe de sociales. Ya, Lisa, muchas gracias. Ya, que les vaya bien, cuídense.